Bien, comenzamos con esta charla acerca de regeneración de filtro de partículas. Quiero saber si me escuchan bien. Perfecto, Miguel nos dice que sí. Brian también. Excelente. Partimos entonces. La regeneración de filtro de partículas en motores diésel. Como todos sabemos, los motores diésel llevan tiempo con nosotros. ¿Ya? En los motores de combustión llevan 130 años impulsando vehículos y 110 años lleva el combustible diésel siendo utilizado para alimentar motores. Mucho han cambiado los motores desde entonces, han evolucionado los sistemas de inyección y la eficiencia de este motor. Esto lo ha convertido en uno de los más importantes en el desarrollo de la industria del transporte. ¿Ya? Aquí podemos ver distintos ejemplos que hemos visto normalmente en Sudamérica, camiones Mercedes de los años 70, vehículos más avanzados, buses también, que trabajan con vehículos diésel, y este combustible ha sido uno de los más importantes y los que más ha tenido desarrollo, sobre todo en la zona de Latinoamérica. ¿Ya? La evolución de la inyección en los motores diésel. En un inicio nosotros teníamos sistemas mecánicos de inyección. Podemos ver que existían bombas rotativas, bombas en línea, sistemas de inyector bomba y sistemas Cummins PT. ¿Ya? Estos sistemas eran relativamente sencillos, la mecánica era complicada, pero en sí su función era generar una inyección en el momento preciso. ¿Ya? Luego de esto pasamos a sistemas mecánicos gobernados electrónicamente, como los sistemas EUI, HEUI, PLD, Select Class de Cummins, por ejemplo. ¿Ya? EUI, HEUI, PLD, que son de Bosch, Select Class, Quantum, que son de Cummins. ¿Ya? Estos sistemas no tenían mucha eh, no tenían mucha flexibilidad para trabajar con sistemas de inyección porque estaban regulados por el eje de levas para la inyección y netamente el solenoide permitía ingresar combustible, medir la cantidad de combustible, pero por ejemplo no podíamos generar una preinyección y una postinyección. Eso es crítico en estos temas de regeneración de EPF porque necesitamos enviar combustible de alguna forma eh, a la línea de escape. ¿Ya? Y finalmente ya la evolución final de la inyección diésel es la inyección electrónica total con sistemas Common Rail de Bosch, en los que tenemos un inyector que es capaz de inyectar hasta 5 veces por carrera del pistón, y podemos inyectar inclusive fuera de la etapa de combustión. Podemos inyectar en la carrera de escape. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos da la flexibilidad para poder hacer la regeneración, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, los motores diésel, por su naturaleza, emiten diferentes contaminantes. Los contaminantes más críticos son los óxidos de nitrógeno, el material particulado y los hidrocarburos en menor medida. Los óxidos de nitrógeno se producen en gran cantidad, material particulado es lo que nos convoca hoy para hablar acerca del filtro de partículas, y hidrocarburos, que son cuando en realidad es combustible que no se alcanza a quemar y tampoco pasa a ser un material particulado. Entonces, el óxido de nitrógeno se produce en ambientes de mezcla pobre con alta temperatura, en que el oxígeno y el nitrógeno reaccionan para generar este compuesto, que es altamente cancerígeno y capaz de dañar la capa de ozono. ¿Ya? Los hidrocarburos se producen en menor medida, como les decía anteriormente,
cuando la combustión es incompleta o la inyección es realizada fuera de tiempo. Y finalmente, el material particulado, que es el contaminante que más produce un motor diésel, se genera por la combustión incompleta de las partículas de combustible. Se compone de diferentes compuestos y su tamaño está directamente relacionado con la presión de inyección de combustible, ¿ya? El material particulado es un producto de la combustión que normalmente se genera en vehículos con inyección directa de combustible. Las normas anticontaminantes son cada vez más estrictas con los niveles de emisión de material particulado. En este sentido, tenemos que pensar que también se están produciendo vehículos que son a gasolina de inyección directa. Y en las normas Euro 6 estamos viendo que se están poniendo límites de materiales particulados. Por lo tanto, si bien estamos hablando de la regeneración de motores diésel, también estamos pensando en pasar a inyección de, perdón, a filtros de partícula de gasolina, ¿ya? Entonces, no solo estamos viendo el DPF como un elemento del diésel, sino que también más adelante lo vamos a ver como un componente en vehículos a gasolina. Inicialmente, el aumento de presión de inyección redujo el material particulado visible. Ya nosotros, al ver un vehículo de inyección electrónica, no vemos tanto humo visible en su funcionamiento, pero en realidad existe un problema que las micropartículas de material particulado son mucho más dañinas y son las que más se producen con los sistemas de inyección de alta presión, ¿ya? Para reducir al mínimo este problema, los fabricantes utilizan trampas o filtros de material particulado, que es lo que vemos en pantalla, que en realidad es un componente metálico que en su interior tiene una rejilla de cerámica. Esta rejilla de cerámica va a retener las partículas y las va a mantener ahí hasta que se produzca el proceso de regeneración, ¿ya? El filtro de partículas diésel se puede llamar también FAP o DPF. Tiene los siguientes componentes, como se ven en la imagen: un sensor de temperatura, un sensor de presión diferencial, el cuerpo del filtro de partículas y las líneas de presión diferencial. Hay que tener mucho ojo con estos componentes, son parte fundamental para el trabajo del DPF. Además, en ciertos casos, además del DPF, tenemos en la primera parte del tarro, digámoslo así, un catalizador de oxidación. Ya este catalizador de oxidación lo que va a hacer va a reducir los hidrocarburos que entran sin quemar, y de ahí va a pasar al DPF el material particulado y se va a filtrar, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el filtro de partículas no debe confundirse con el sistema SCR de reducción catalítica selectiva, ¿ya? Este inyecta una solución de amoníaco en el flujo de escape para reducir la emisión de NOx. Pasa mucho que se tiende a confundir este sistema porque en los vehículos del grupo PSA, Citroën y Peugeot ocupan un líquido catalizador llamado Eolis, el que al ser inyectado al DPF ayuda a reducir la temperatura de combustión de las partículas, ¿ya? Por lo tanto, con este aditivo reducimos la temperatura de regeneración, aunque en estos vehículos es un poco más largo el proceso. Entonces, ¿qué es un filtro de partículas diésel? El filtro de partículas es un elemento que puede ser un núcleo de cerámica donde se retienen las partículas que genera el motor.
Al ir llenándose este filtro, aumenta la presión entre la entrada y la salida del filtro. Entonces, muy importante es que tengamos en consideración el sensor de presión diferencial. El sensor de presión diferencial nos va a indicar si es que el filtro está saturado o aún está limpio y funcionando de manera correcta. Este mismo sensor nos va a indicar, le va a indicar al conductor cuándo se va a si es que se tiene que producir la regeneración del DPF o si aún está en condiciones de trabajo, ¿ya? El sensor de presión diferencial va conectado a la unidad de control del motor y es la forma de feedback que va a tener el DPF para decirle a la unidad de control cuándo hay que hacer la regeneración del DPF y cuando ya está totalmente saturado y se tiene que, cuando está totalmente saturado, se tiene que reducir la potencia del vehículo, se limitan las revoluciones, por lo tanto, el vehículo ya no funciona de manera correcta, ¿ya? Entonces, la regeneración del filtro de partículas es un proceso automático, ¿ya? Nosotros en los vehículos, cuando circulamos por carretera, y llegamos a las condiciones de presión y temperatura adecuadas para ejecutar la regeneración, la unidad de control automáticamente va a producir la regeneración, va a producir esta combustión de las partículas dentro de este filtro, ¿ya? De esta forma, lo que va a hacer es quemar este material particulado, convertirlo en gases y poder liberar el filtro de este material para después en trabajo normal ir conteniéndolo nuevamente, ¿ya? Cuando la temperatura del motor es la correcta, la temperatura del DPF y del catalizador de base también son las correctas, y la velocidad del motor está aproximadamente entre 3.000 y 4.000 RPM. Eso es un funcionamiento normal de carretera. La unidad de control va a producir esta regeneración del DPF. Bueno, ahí arriba podemos ver las imágenes con las que nos vamos a encontrar en el tablero de instrumentos cuando el filtro ya está cercano a su saturación y en algunos casos primero parpadean y en otros ya se mantiene constante. Entonces, para iniciar la regeneración es necesario que una cantidad de combustible llegue al filtro de partículas y de esta forma iniciar la combustión en el filtro, ¿ya? Si ven en este gráfico, se puede apreciar que en un sistema Common Rail se pueden ejecutar hasta 5 inyecciones, ¿ya? Tenemos 2 preinyecciones, una inyección principal, una post-inyección y una inyección inclusive fuera de la carrera, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa también con los vehículos de trabajo? Cuando tenemos vehículos diésel en faenas o en grandes ciudades, nos pasa que los vehículos no llegan a las velocidades y a las condiciones de regeneración. Tenemos vehículos que trabajan en faena que nos dicen que tenemos que manejarlos hasta un límite de 10 kilómetros por hora, nunca van a llegar a las condiciones de regeneración, por lo tanto van a ir acumulando las partículas dentro del DPF. Entonces, si pasa esto, nosotros va a llegar a un punto en que la saturación va a ser máxima y el mismo vehículo se va a restringir, ¿ya? Porque el flujo de gases no va a poder ser lo suficientemente alto y la contrapresión va a impedir que los gases salgan de manera rápida, por lo tanto se puede producir una dilución dentro por los gases de escape dentro del cilindro y eso va a empeorar las condiciones de combustión, ¿ya? Con el fin de no llegar a esto, se enciende la luz de advertencia de saturación de DPF y si no es posible
llegar a las condiciones de regeneración. Eso quiere decir, si no podemos llevar el vehículo en este momento a una autopista para que llegue a las condiciones de regeneración, ahí podemos llegar al límite de saturación, si no para encender la check engine. ¿Ya? Por lo tanto, antes de eso, nosotros también con nuestros equipos de diagnóstico podemos hacer una regeneración estacionaria forzada. Entonces, los equipos de diagnóstico tienen la capacidad de activar la regeneración forzada del DPF, pero deben cumplir con ciertos requerimientos. Entre ellos, la temperatura del motor, la temperatura del DPF, la temperatura del catalizador, la velocidad del motor, que en el proceso de regeneración va a aumentar automáticamente, la posición de la transmisión, que tiene que estar en neutro o parking, dependiendo del vehículo, no tiene que tener DTCs activos, y en algunos casos también está el tema del nivel de aceite. ¿Ya? El nivel de aceite es súper importante porque si está demasiado, si hay demasiado aceite, puede pasar que el aceite se empiece a combustionar dentro de los cilindros y se nos dispare el motor. Ya va a empezar, en vez de alimentarse por la inyección de combustible, que nosotros la podemos regular, se va a autoencender el aceite y eso va a hacer que el motor se dispare en RPM y tengamos que detenerlo de alguna forma no muy convencional, que es, por ejemplo, en el caso de que se embalen los motores, se restringe el aire de forma manual para que se ahogue el vehículo y el motor y no pueda seguir trabajando. ¿Ya? Entonces, estos requisitos son necesarios para ejecutar la regeneración forzada. El proceso de regeneración forzada puede ser diferente en los vehículos. Hay distintas formas de realizar la regeneración. ¿Ya? Normalmente es lo que vemos acá. Son 20 minutos en los que el vehículo aumenta su velocidad de rotación a 3000 RPM, donde el mismo equipo de diagnóstico nos va a pedir encender el aire acondicionado, encender los accesorios, tener el vehículo en un lugar libre, con ventilación suficiente y sin ningún elemento combustible cercano en la parte inferior del vehículo. ¿Ya? Tienen que pensar que el catalizador llega entre los 600 y 800 grados de temperatura, por lo tanto no es muy seguro si es que tenemos algún tipo de elemento inflamable cerca del DPF o cerca del motor. Entonces tenemos que fijarnos en que esté lo más liberado posible. Bien. Pasa también que cuando nosotros realizamos con nuestro escáner, vamos a hacer la regeneración, presionamos que queremos hacer la regeneración y la función no se ejecuta. ¿Ya? Entonces, al ejecutar la función especial de regeneración con el equipo de diagnóstico, lo que hace es enviar un comando a la unidad de control para ejecutar la regeneración. ¿Ya? No es, no es una orden directa. ¿Ya? Yo no le digo a la unidad de control, tienes que hacer la regeneración de DPF, sino que le digo que entre en proceso de regeneración. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que si la unidad de control detecta que el sistema del filtro de partículas, el vehículo, no está preparado para realizar esta función, no la va a ejecutar. ¿Ya? Inclusive puede pasar que en algunos vehículos nosotros vamos a entrar, vamos a ejecutar la función de regeneración y no se va a acelerar el vehículo. ¿Ya? Y va a aparecer el contador de tiempo, como si estuviésemos haciendo la regeneración, pero no la va a hacer. ¿Ya? Esto pasa por una serie de fallas asociadas que impiden la regeneración del DPF. Entre ellas, que el vehículo no se encuentra en las condiciones de temperatura para realizar la regeneración, el filtro de partículas está saturado
la luz de mal funcionamiento está encendida y existe un código activado de saturación de DPF. Existen otros sistemas que afectan a la regeneración del filtro de partículas que impiden que se active la función especial. También que el sensor de temperatura no funciona correctamente, el sensor de presión diferencial o las líneas del sensor de presión están dañadas. Y un tema que pasa bastante, en vehículos PSA el nivel de aditivos no es suficiente o existen fallas en el sensor de la tapa de combustible o en el sistema de incorporación del aditivo, ¿ya? Los vehículos PSA tienen este sistema extra y puede generar este tipo de fallas, ¿ya? Vamos a ver una imagen más general del sistema de DPF de los vehículos del grupo PSA para ir explicando esto. Como les decía, existen diferentes posibilidades por las que no se produzca la regeneración. Y uno de estos casos es que el nivel de aceite sea más alto de lo que corresponde, ¿ya? Inclusive en camionetas como Mitsubishi, las L200, no sé cómo se llamarán en otros mercados, pero en Chile, por ejemplo, se llaman L200, Katana, etc. En esas camionetas hay un indicador, hay un sensor de nivel de aceite, y ese sensor, si detecta que el nivel es más alto de lo que tiene que ser, de lo más alto de lo que la varilla de aceite tiene como máximo, no va a permitir la regeneración de DPF. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio de aceite y colocar el aceite al nivel que corresponde. Esto pasa también cuando el proceso como hay un proceso de post-inyección, el combustible cae al cárter y diluye el aceite, por lo tanto también aumenta su nivel. En algunos vehículos, para que esto tampoco sea crítico, tenemos que existe un inyector en la línea de escape y así eliminar este problema. ¿Cuál es el tema con los inyectores en la línea de escape? Es que están en una zona crítica. Por lo tanto, la cantidad de carbonilla que pueda haber, los residuos, la temperatura, pueden hacer que este inyector empiece a fallar, ¿ya? En otros sistemas de inyección un poco más antiguos, como los que vimos al principio, en sistemas PLD se ocupa el sistema de inyección de combustible en el escape en vehículos que son un poco más nuevos, porque como el sistema PLD no puede inyectar fuera de la carrera en la carrera de escape, tenemos la posibilidad de hacerlo con un inyector externo. Al ejecutar la función especial de regeneración con el equipo de diagnóstico, este envía el comando para ejecutar la regeneración. Y aquí vemos un vehículo de la familia PSA. ¿Ya? Vemos que trae un sistema de inyección extra, ¿ya? Que va a mezclar el aditivo con el combustible para hacer la regeneración, ¿ya? Por eso que en este caso, como les decía antes, la tapa del estanque de combustible también es un elemento crítico, porque si está abierta, la unidad de control va a pensar que estamos incorporando más combustible y eso va a hacer que la graduación del líquido eolis no sea la correcta. Por lo tanto, para no generar esta posible diferencia en la cantidad de líquido a inyectar, de líquido catalizador eolis, la unidad de control tiene este sensor en la tapa de combustible. Ya pasan, por ejemplo, lo he visto en Peugeot 407, en los que si no tenemos la tapa puesta o el sensor está fallando, no nos va a permitir hacer la regeneración. ¿Ya? Como se ve, este sistema está incorporado en el estanque de combustible y los equipos launch también tienen la opción con
en las funciones especiales la capacidad de rellenar con este líquido y resetear el sistema, ¿ya? Podemos rellenar el estanque del líquido de Olis y además resetear el sistema para que al momento de llenar la unidad de control sepa que el dispositivo perdón, el aditivo catalizador está con la cantidad correcta para poder funcionar. Sí, lo otro es que gracias a este sistema las temperaturas de combustión de las partículas, como es un catalizador que va a acelerar el proceso de combustión, eh, el DPF va a llegar hasta los 650 grados, ya es un poco más seguro que en los otros sistemas y es relativamente más eficiente, ya. Lo único complejo es que tenemos más piezas mecánicas, más componentes electrónicos que nos van a dificultar un poco el trabajo de hacer la regeneración, perdón, de diagnóstico más que de hacer la regeneración. En resumen, tenemos que la regeneración de DPF es un proceso normal que ocurre automáticamente. Si nosotros vamos con nuestro vehículo que ya tiene una cantidad de partículas suficientes en el DPF, vamos por carretera a una velocidad de 90 kilómetros por hora, con el motor a temperatura de funcionamiento, 70, 80 grados, si el DPF y el DOC están en las temperaturas correspondientes, que son aproximadamente 170 a 200 grados, que es el funcionamiento normal, ahí se va a producir la regeneración del DPF automáticamente. Ya. Si el vehículo no llega a estas condiciones, no vamos a poder regenerar automáticamente el DPF y vamos a llegar a que se sature completamente, ¿ya? Para superar este problema, los fabricantes incorporaron el proceso de regeneración forzada. Entonces, la regeneración forzada es un procedimiento que replica la regeneración automática, pero con el vehículo detenido. Si las condiciones del vehículo no son aptas para realizar la regeneración, este procedimiento no se ejecutará. Entonces, es necesario verificar todos los aspectos que puedan interferir en el proceso de regeneración y verificar los componentes involucrados, ¿ya? Y finalmente, si tenemos un DPF saturado completamente, la luz de falla se encenderá y no va a permitir la regeneración, ya que si generamos la combustión, va a aumentar tanto la temperatura que podemos dañar el núcleo cerámico del DPF y además producir fallas críticas en el resto de los componentes por la temperatura a la que puede llegar el DPF en sí, ¿ya? Podemos dañar los sensores, podemos dañar el catalizador de OC si es que aumentamos la temperatura demasiado. Por lo tanto, cuando ustedes hagan una regeneración, tienen que ir cumpliendo paso a paso las especificaciones que dice el equipo de diagnóstico. El equipo de diagnóstico en esta función, en la mayoría de los vehículos en los que por lo menos yo he trabajado, indica las condiciones en las que tiene que estar tanto el vehículo como las temperaturas a las que tiene que estar el refrigerante y el DOC y el DPE, ¿ya? Por lo tanto, sumando todas estas condiciones, el vehículo va a proceder a hacer la regeneración. Vamos a las preguntas en el chat. Vladimir, el DPF off,
aquí en Chile está, o sea, no es que esté penado por la ley, pero por ejemplo el DPF-OFF es un proceso de programación, va a incluir un proceso de programación también en la unidad de control, ¿ya? No es netamente sacar un DPF, sino que hay que hacer una reprogramación y ahí hay que cambiar ciertos parámetros, ¿ya? Acá en Chile igual se hace bastante el tema del DPF-OFF, pero los equipos de diagnóstico Launch, entre otras marcas, no hacen el proceso de DPF-OFF, ¿ya? Lo que existen otros sistemas que programan las memorias de la unidad de control y ahí podemos modificar los parámetros de DPF y dejarlos, entre comillas, fijos para que el DPF no sea censado, ¿ya? Álvaro López, no me queda claro de qué está compuesto el material particulado. El material particulado no es solo carbón. Si fuera carbón sería eh, mucho más fácil de trabajar, pero el problema es que el material particulado tiene dos partes, una fracción orgánica volátil y una soluble, ¿ya? Una parte carbón y una parte hidrocarburo, entre comillas, sin quemar, ¿ya? Entonces, por eso, como son hidrocarburos en sí, son hidrocarburos sin quemar, nosotros para limpiar el DPF lo que hacemos es combustionarlo, ¿ya? El problema de esto es que aumentan los niveles de emisiones, pero de acuerdo a las normativas que hay, que existen, como Euro 5, Euro 4, Euro 5 y Euro 6, ya los límites en los límites se incluye la regeneración y de esta forma no, el nivel de contaminación no va a ser tan alto, ¿ya? Es mucho mejor eh, el DPF que haga la regeneración que tener un vehículo sin el DPF. Punta Arenas, hay vehículos que traen un botón, ¿cómo trabaja este? Bien, para esos vehículos, lo que es, entre comillas, como en la misma orden que le estamos dando con el escáner, ¿ya? Esos vehículos, cuando nosotros queremos hacer una regeneración, o sea, le solicitamos al vehículo que haga una regeneración, pero no una regeneración forzada, sino que yo le digo, eh, cuando se enciende esta luz, yo presiono ese botón, la unidad de control empieza a censar y a tratar de resolver cuándo realizar la regeneración natural. ¿Ya? Esto se ve en vehículos, entre comillas, de primera generación de DPF que no tenían un buen sistema de regeneración automática. Por lo tanto, cuando se enciende la luz de DPF, uno presiona este botón y si llego a las condiciones de carretera, o en realidad tomo el vehículo, voy a las condiciones de carretera, ahí va a generar va a producir la regeneración natural del DPF, ya la regeneración automática en condiciones de carretera. Nicolás Soto, para regenerar el DPF es necesario abrir el DPF y echarle líquido o no. Mira, Nicolás, eso cuando se les echa líquido, por ejemplo, pasa cuando los DPF ya están totalmente saturados. Entonces hay líquidos de limpieza, ¿ya? La regeneración forzada, si nosotros la hacemos en el momento que corresponde, no vamos a necesitar ningún tipo de líquido, ¿ya? Hay líquidos que son como el eolis, entre comillas, que se colocan en el estanque de combustible y que van a ayudar a reducir la temperatura. Pero, por ejemplo, abrir el DPF, si es que nosotros lo hacemos cuando se enciende la luz de DPF y no cuando ya tenemos el código de falla y el motor eh, limitado, ahí sí que vamos a poder hacer la regeneración sin tener que echar este líquido de limpieza, ¿ya?
Rolo, en el diagnóstico de EPF se recomienda una limpieza con químicos o agua y luego realizar una regeneración. Rolo, el mismo tema que estábamos viendo antes. Si tenemos un filtro totalmente saturado, vamos a tener que hacer una limpieza, ¿ya? Hay cámaras de limpieza de DPF. Entonces nosotros sacamos el DPF, lo conectamos en estas cámaras que usan agua a alta presión y que están con solventes, con algún disolvente, y lo que hacemos es pasar esta agua a alta presión y limpiar el DPF, ¿ya? Esto nos va a hacer que quede relativamente limpio casi totalmente, y cuando nosotros conectemos nuevamente el DPF al vehículo, lo que hacemos es un reseteo del sistema DPF. Entonces lo que va a hacer la unidad de control va a ser una regeneración con el fin de eliminar cualquier posibilidad de partícula que hay dentro y llegar a la contrapresión mínima, ¿ya? Tienen que recordar que hay una contrapresión mínima que tiene que existir, que es la que nos va a generar este elemento cerámico. Veamos. Claudio Beas Donoso. ¿La regeneración solo se hace cuando se enciende el testigo o se puede hacer una regeneración preventiva? En sí, cuando se enciende la indicación, nos va a decir que tenemos que hacerla. Podemos hacer una preventiva, pero tampoco tenemos que ser como mega previsores, ¿ya? Porque cada vez que hacemos regeneración llevamos a muy alta temperatura el núcleo del DPF. Por lo tanto, si hacemos estas regeneraciones una y otra vez, vamos a terminar dañando el núcleo de cerámica, ¿ya? Por lo tanto, la idea es hacerla cuando tengamos cierto nivel que ya, o sea, la luz de indicadora nos va a decir que ya hay un nivel suficiente para hacer una regeneración. Galaxy J2 Core. ¿Se podría decir que el sistema de regeneración y el sistema de inyección de urea son complementarios? Sí, son complementarios. Las normas cada vez son más estrictas y el sistema SCR de inyección de urea lo que hace es reducir los óxidos de nitrógeno, ¿ya? Y el sistema de EPF lo que hace es capturar las partículas que se generan, ¿ya? Cada contaminante se produce por un fenómeno distinto, ¿ya? El material particulado se produce porque las botas de combustible no se alcanzan a quemar completamente, y el NOx, los óxidos de nitrógeno, se generan porque el ambiente dentro del cilindro tiene una temperatura demasiado alta y el nitrógeno y el oxígeno se combinan, ¿ya? Eso pasa cuando hay alta temperatura, mezcla pobre, ¿ya? Eso pasa y ahí se generan los NOx y se reduce con el sistema de inyección de urea o SCR. Pedro Enrique, una consulta, el escáner lee todos los códigos de falla del sistema de EPF y puede hacer todas las activaciones del sistema. Pedro González, el equipo sí puede ver los códigos de falla del sistema de EPF, dependiendo del mercado también. Ya acá Sudamérica es muy, voy a usar una palabra un poco rara, pero es un poco promiscua en temas de marcas, ¿ya? Aquí hay muchas marcas y aquí hay productores de países como Argentina, Brasil, Colombia, que tienen sus propios sistemas de inyección, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Que los vehículos pueden ser diferentes para este mercado a lo que puede ser el resto del mundo. Entonces, Launch, nosotros en Latinoamérica estamos presionando para que se hagan desarrollos a nivel local con el fin de mejorar este tema y que podamos tener todas las funciones del sistema, ¿ya? Del sistema de EPF, las funciones de motor, tenerlas en todos los vehículos diésel que así lo requieran, ¿ya? Pero como les digo,
Pasó aquí en Chile con Mahindra, que no había en ninguna otra parte del mundo vehículos Mahindra con DPF, y acá llegaron y para cumplir con Euro 5 pusieron un DPF, realizaron una programación en la unidad de control para tener el DPF, y se tuvo que hacer desarrollo para que funcionara la regeneración. Esteban, es muy parecida a la pregunta a la anterior de si es necesario hacer una regeneración preventiva. Como les decía, lo ideal no es cuando esté el código, sino que cuando ya la luz testigo esté encendida. Ya la luz testigo indicando que ya hay un nivel suficiente para hacer regeneración, ahí sí que es recomendable. Start Service. Aquí en Calama sufrimos mucho del problema de saturación de DPF. Lamentablemente traen los vehículos cuando ya están totalmente saturados. Recomendación al respecto es primero limpiar el DPF y de ahí hacer el proceso de regeneración. ¿Ya? Si el sensor de presión diferencial detecta que la cantidad de saturación es demasiado alta, no nos va a permitir hacer la regeneración, nos va a sacar de la función especial. Por lo tanto, lo primero es hacer una limpieza. Inicialmente puede ser con aditivos, puede ser con esta inyección de agua y elementos limpiadores. Héctor, ¿cada cuántos kilómetros es recomendable hacer una regeneración forzada a un vehículo que no corre mucho por carretera? Y es verdad que con muchas regeneraciones se daña el DPF. Sí, ya, se daña el DPF, pero si son muchas, si son constantes y si no hay muchos elementos a quemar al final, ¿ya? Porque nosotros lo que vamos a hacer va a ser inyectar combustible a la línea de escape, que si no hay elementos que quemar, se va a quemar ahí y puede inclusive generar más material particulado que si nosotros tuviésemos una cantidad de material particulado dentro del DPF y que la inyección de combustible se envíe con el fin de quemar las partículas que están dentro del DPF. ¿Ya? Cada cuántos kilómetros es recomendable hacer la regeneración forzada, eso depende de las condiciones de funcionamiento. Como les digo, el mejor indicador es la luz de testigo del DPF, ¿ya? No la check engine, ténganlo claro. Si se enciende la check engine con la indicación de saturación del DPF, ahí ya lo más probable es que tengamos un código activo que nos va a decir que la cantidad de material particulado es muy alta y no nos va a permitir hacer la regeneración. Nicolás Soto, cuando el vehículo está limitado y el testigo prendido del DPF, ¿es porque ya está muy saturado? Lo más probable es que sí. Lo ideal es que lo veas con el equipo de diagnóstico, entres a ver los códigos de falla y claramente puede pasar que ya esté el DPF saturado. Lo otro que puede pasar es que si está prendido la luz testigo, el vehículo limitado y la check engine, también puede pasar que el sensor de presión diferencial no está funcionando correctamente. Entonces tendrías que ir a los parámetros de funcionamiento en tiempo real y ver qué está midiendo el sensor de presión diferencial. ¿Cómo diagnosticar que Yuira, cómo diagnosticar que el DPF está lleno o tapado en caso de que no nos muestre la luz testigo? Como le decía a Nicolás y como les explicaba anteriormente, nosotros si vamos a las funciones, a la función de leer datos en tiempo real, vamos a poder buscar entre la información que le llega a la unidad de control los datos de presión diferencial, ¿ya? Ahí nosotros podemos ver qué está midiendo el sensor de presión diferencial, que le está llegando a la unidad de control, ¿ya? Y normalmente puede pasar que nos va a pasar que las presiones, pues, para un DPF saturado pueden ir entre los
7,3 milibar hasta los 600 milibar, ¿ya? Entonces, si es que tenemos una indicación de esas características, vamos a tener que, vamos a pensar ya que el DPF está saturado. Tengan claro también que si el sensor de presión diferencial está dañado, nos va a mostrar una información irreal, un poco cercana a la realidad. Por lo tanto, también tenemos que tener ojo que la presión diferencial sea cercana a lo que realmente debería estar midiendo el sensor. Johnny Quevedo, si recibo un vehículo que por condiciones X no se ha realizado la regeneración automática, ¿cuál es la recomendación? ¿Que se realice una regeneración forzada o que lo lleve a una autopista para que alcance sus valores y la realice automáticamente? Johnny, cualquiera de las dos opciones es viable, ¿ya? La regeneración forzada está diseñada para hacer el proceso de forma segura, ¿ya? No hay ninguna diferencia entre la regeneración automática o la regeneración forzada. Lo único que la regeneración forzada nos va a exigir algunos temas mínimos, por lo menos las temperaturas, las presiones, la condición del vehículo, que tengo que encender el aire acondicionado, tengo que encender las luces del vehículo, tengo que generar carga en el vehículo, ¿ya? La idea es que en la regeneración nos pide que le generemos carga al vehículo con los dispositivos electrónicos y electrónicos, ¿ya? Por lo tanto, si es que nosotros en la carretera lo vamos a hacer, va a tener carga el vehículo porque va a estar rodando, ya va a tener la resistencia a la rodadura. Pero en la condición de regeneración forzada, lo que sí nos va a exigir que conectemos más componentes, pero en sí, el proceso no va a ser diferente uno del otro. Adrián Castro, ¿esto se produce también por mala conducción del vehículo, es decir, conducir con baja RPM? Claro que sí, se produce también por una mala conducción. Si nosotros llevamos el vehículo a bajas RPM, se produce un efecto que se llama el efecto quench, que es cuando baja rápidamente la presión, cuando el pistón baja rápidamente la presión de la cámara y las gotas de combustible no se alcanzan a quemar, ¿ya? Y como la velocidad es baja y el vehículo está frío, y mientras vayamos a esa velocidad, la cantidad de material particulado puede aumentar mucho más, ¿ya? Entonces, conducir a baja RPM también ayuda a que se genere más material particulado, ¿ya? Rudy Méndez, ¿cómo hacer mantenimiento preventivo del DPF? En sí, ahí hay un abanico de opciones, pero normalmente usan aditivos catalizadores que lo que hacen es tener preparado el material particulado dentro del filtro de partículas, ya listo para que en caso de hacer una regeneración la temperatura no sea tan alta, ¿ya? Rodrigo, ¿cuántas regeneraciones aguanta el filtro de partículas? En sí, cantidad de regeneraciones no hay un límite previsto, ¿ya? Los sistemas de reducción de emisiones tienen las vidas útiles se calculan por su degradación y está medido en kilometraje. Son aproximadamente 160.000 millas, ¿ya? Eso, por ejemplo, la EPA y las normas Euro, al momento de hacer las pruebas de emisiones, hay un factor de deterioro de los equipos de anticontaminación y se miden aproximadamente, son 160.000 millas. Jorge Luis Romero, está de más decir que por malas combustiones sufrirá daño prematuro el DPF. Claramente que sí. Eduardo Scan, ¿qué equipo launch recomienda para hacer la regeneración de camiones Hino? En los camiones Hino, me parece que con el módulo HB tendría que
tener ya la capacidad de hacer la regeneración de DPF, ¿ya? En los equipos CRP, Pro 3 y PAD 3 no tienen la capacidad de trabajar con camiones, con vehículos con 24 volts, por lo tanto no podría utilizarlo en ese tipo de camiones. Tendría que ser con un módulo HD3. Muchas gracias, Jorge Luis Romero. Ojalá esté en una próxima charla. Héctor, ¿es bueno abrir el DPF y limpiarlo con hidrolavadora para después volver a sellarlo? No precisamente, ¿ya? Lo ideal es la hidrolavadora un poco, ¿cómo podríamos decirlo? Un poco extrema porque no hay mucho control de la presión, ¿ya? Además que no limpiaríamos de manera correcta el DPF, sino que estaríamos pasando con un chorro de alta presión por zonas muy limitadas. Por eso que se utilizan estas cámaras donde uno conecta el DPF a, a una línea de agua de aproximadamente unas 3 pulgadas, me parece, y la presión es digamos que es pareja en todo el DPF, por lo tanto yo voy a empujar las partículas hacia afuera, no las voy a llevar hacia los lados o hacia los extremos del DPF, ¿ya? Marcela, ¿afecta no cambiar el filtro de petróleo en la falla del DPF? El filtro de petróleo en sí no debería afectar, ¿ya? El filtro de petróleo es, entre comillas, un componente aparte, ¿ya? Lo que sí, no está relacionado con el DPF, pero el tema de la cantidad de agua en el petróleo también podría influir y lo que hay que ir haciendo normalmente es decantar el DPF. Lo que sí nos afecta es el petróleo de mala calidad, y el petróleo de mala calidad no solo afecta al DPF, sino que afecta a todo el sistema de inyección, sobre todo si tenemos combustibles con alto contenido de azufre, ¿ya? Los combustibles con alto contenido de azufre se producen acumulaciones de sulfuros que quedan en las puntas de inyector, en los ductos, en las perforaciones pequeñas, se van a ir generando estos depósitos de sulfuros y van a producir fallas tanto en el sistema de inyección como probablemente en el DPF. Punta Arenas, entiendo que los vehículos con motorización diésel y DPF, el lubricante es diferente al diésel sin DPF. ¿Y cuál se recomienda? Sí, es diferente porque en los vehículos con DPF, como les decía, el aceite está en contacto con la cámara de combustión. Si es que hay algún problema de sellos, el combustible diésel va a entrar a la cámara de combustión. Por lo tanto, estos lubricantes lo que tienen es que van a tener una cantidad de azufre mucho más reducida que los aceites normales, ¿ya? Normalmente son sintéticos o semisintéticos. Galaxy J2, ¿hay algún antecedente de problemas con el DPF al usar biodiesel? No hay ningún antecedente de problemas porque el biodiesel tiene una mayor cantidad de oxígeno en su composición, ¿ya? El biodiesel, al ser componentes vegetales, trae oxígeno en su composición, por lo tanto, las emisiones que se ven más afectadas son las emisiones de óxidos de nitrógeno, ¿ya? Y ahí estaría más propenso el sistema de reducción catalítica selectiva, el sistema SCR, ahí sí que tendría que trabajar más. Pero en DPF no, en más el nivel de partículas en vehículos biodiesel se reduce bastante, ¿ya? Además de dejar un rico aroma a papas fritas.
de 198998, el escáner X431 Pro 3 de 4.0 trae el módulo HD. No, el módulo HD se vende aparte del escáner Pro 3 de 4.0. El equipo Pro 3 de 4.0 trae un DVSK normal y nosotros podemos incorporar el módulo HD a este escáner. Se compra como la maleta con el módulo y los conectores de diagnóstico y lo podemos emparejar a nuestra cuenta de la tablet. Bien, espero que haber podido resolver sus dudas. Les agradezco el tiempo y las ganas de participar en la charla y espero que tengamos una próxima charla nuevamente. Me parece que la próxima semana vamos a hablar de sistemas inmovilizadores. Muchas gracias a todos de parte de Launch y de parte mía por ser tan amables en esto. Vamos a enviar esta presentación, el video grabado, a los distribuidores para que los vayan solicitando. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde y un excelente fin de semana.